Buenos días, hermanos. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Espero que hayamos tenido una noche reconfortable, con un sueño reparador, y que en este día, hermanos, nos gocemos alabando a nuestro Dios. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, si para iniciar vamos al libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 16, y vamos a leer allí en Primera de Crónicas capítulo 16, vamos a ubicarnos allí y vamos a leer los versos 8 y 9. Versos 8 y 9. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 8 y 9. Dice allí la palabra del Señor: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Amén. Con estas palabras en mente, mis hermanos, les invito a que doblemos nuestras rodillas. Vamos a orar para iniciar el servicio de canto. Amén. ¿Gusta orar? ¿Gusta orar? Hágale, sí. Oremos. Bendito y eterno Dios, que moras en la altura de los cielos, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este día santo en el cual tu iglesia se congrega, Señor. Gracias, mi Dios, porque a través de toda esta semana hemos sido instruidos, tu iglesia se ha reunido, Señor, y en este día santo especial, sábado santo, nos unimos, Señor, a la iglesia mundial y celestial, Señor, para en este día reconocerte como nuestro creador y nuestro sustentador, Señor. Amén. En este día encomendamos la programación para que tú la dirijas, para que sea tu Santo Espíritu quien dirija tu iglesia, Señor. Que tus santos ángeles se muevan en nuestro medio y nos brinden su compañía. Amén. Lo rogamos y lo agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Anuncia el primer anuncio. Muy bien, hermanos, les invitamos a colocarse de pie. Vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 10. Engrandecido sea Dios. Amén. Solamente Él es el que merece la honra y la gloria. Amén. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, la gloria, gloria, gloria. Al Dios eterno. Durante el día que pasó, la mano del Señor, que muchos males nos tuvo, la gloria, gloria, gloria. Al Dios eterno. Y Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria. Al Dios eterno. Otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Amén. Amén.
Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios en esta mañana con el himno número 11. Unidos en espíritu en esta hermosa mañana, alabamos a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, repose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Golgota derrota apareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido está el báratro, menguado su poder, y el mortal su súbdito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos benévolo tu esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud, por tu valiosa dádiva de la eterna salud. Amén. Amén. Seguimos con el himno 477. Porque hoy es día de ¿qué, hermano? Este es el día del Señor, Santo Sábado. Amén. Santo día que el Señor tiene en santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Mano otra guayará, quien del mundo siga en pos, en perfecto gozo está, en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar, quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, por entonar estos cantos, al trono de la gracia. Amén. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia ahorita? Te sale enseguida. No, si te quiere hacer algo. ¿Algún número Sí, es bueno, como un recortico al final. Bueno, listo, vamos un momentico aquí. Feliz Santo Sábado, hermanos. El Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios porque nos permitió el privilegio de el aliento de vida. Para nosotros, por decirlo así, fue un deleite y un placer iniciar este evento. Estábamos ansiosos cuando el evento iba a iniciar, pero ya empezamos a sentir el peso de la nostalgia porque hoy es, por decirlo así, el último día del evento. Y ya pues, si Dios mediante así lo permite, mañana estaríamos despidiendo a algunos de nuestros hermanos. Nos gustaría que este evento durara, pero como hay un adagio, las cosas buenas duran poco. Pero hermanos, es que nosotros en todo lugar vayamos siempre teniendo en cuenta que debemos vivir siempre como si estuviésemos en el Congreso. Esto significa asumir un estilo de vida, una conducta como Dios manda, que realmente el inicio y la finalización de este evento sea el comienzo de asumir una conducta y estilo de vida diferente a las costumbres que abundan en el mundo. Así que, hermanos, esperamos que por la gracia de Dios, al salir de este lugar, nosotros pongamos en práctica el consejo divino que hemos escuchado. Y rogamos por amor y por misericordia en el Señor que asumamos la responsabilidad de nuestra vida, hermanos. Acordémonos que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y el Señor nos ha dado demasiada libertad. Seamos responsables con el llamado que se nos está haciendo y confirmemos el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. Así que en esta mañana vamos nuevamente a dar la entrada a nuestro pastor, nuestro hermano anciano y pastor Miguel Amado, que nos va a continuar llevando a través de esta aventura y trasladándonos al cielo de una manera real con los pies en la tierra. Así que vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor para que él continúe con la programación. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Parece que hoy se termina este congreso, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que su palabra es eterna y que a donde quiera que nosotros vayamos, siempre Él irá con nosotros. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar la presencia de Dios, la sabiduría del mejor consejero, el Señor Jesucristo, y la dirección del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos.
Nuevamente, Señor, abriremos tu santa palabra, tus testimonios, para que nos hables a través de ella y nos guíes a toda verdad. Esta misma palabra que tú hablaste a tus discípulos, nos ha llegado a nosotros, Señor, con el único propósito con el cual la has dado. Y es que tu palabra dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso, Señor, le suplicamos que nos guíes a través de ella y que podamos primeramente, mi Dios, reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Que nos lleves al arrepentimiento, a una conversión y a una consagración para seguir caminando en esta luz. Que no nos quedemos hasta donde hemos llegado, sino que sigamos reformando nuestras vidas por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, siguiendo al Cordero de Dios por donde quiera que Él vaya, bajo la promesa de mirar un día al Dios eterno. Gracias pues, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos y por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice amén. Vamos a hablar, apreciados hermanos, el día de hoy, hablando de y uniéndonos al mensaje que nos ha traído el hermano Rubén, donde nos ha hablado el hermano Rubén de ese cierre de la gracia que muy pronto ha de acontecer, hablando del punto número 5. Nos ha hablado también de la imagen de la bestia, de la ley dominical, y el día de ayer también se centró en esa experiencia de las 7 postreras plagas. Pero como ustedes pueden ver ahí, el mensaje del tercer ángel va a continuar hasta que lleguemos al cierre de la gracia. Y eso quiere decir que el mensaje del tercer ángel todavía está vigente y todavía se tiene que proclamar. Y es que este mensaje del tercer ángel tiene una obra que hacer. Primero, vamos a repasar ese mensaje del tercer ángel en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y leeremos que en el capítulo 14, el mensaje del tercer ángel termina con estas palabras en el versículo 12. Después de hablarnos de las consecuencias que va a recibir el que rechace este mensaje, nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Encontramos a un grupo de hermanos que van a tener la paciencia de Dios, pero esa paciencia se va a alcanzar a obtener a través del mensaje del tercer ángel. Y es una paciencia como la paciencia que tiene Dios a través de su carácter. Es una paciencia que nos dejó como ejemplo nuestro el pueblo de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 33, Hebreos capítulo 10 y versículo 33, donde la Biblia nos dice que durante la predicación del mensaje del tercer ángel, el Señor va a permitir que lleguen a nuestras vidas pruebas. ¿Para qué? Para que desarrollemos esa paciencia.
Miren lo que dice el Señor. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra parte, fuiste hechos compañeros de los que han estado en igual situación. Hay otros que ya han desarrollado la paciencia de los santos, porque el mensaje del tercer ángel, como vemos aquí, comenzó a proclamarse en 1844, y la paciencia de los hijos de Dios proféticamente tiene que comenzar a desarrollarse desde el momento en que se comenzó a dar el mensaje del tercer ángel. Y para nuestro tiempo, este mensaje puede ser que nos llegó hace un año, hace 2 años o hace algunos meses. Y tenemos que empezar a desarrollar esta paciencia, la paciencia de Dios, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en el libro de Lucas, vamos a buscar el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 19. Lucas 21, 19 dice el Señor: en vuestra paciencia poseed vuestras vidas. Ven que necesitamos la paciencia del Señor para poder obtener la vida eterna. Y es que estamos esperando a el Señor verle venir en gloria y majestad. Y para poder esperar venir al Señor en gloria y majestad, necesitamos desarrollar la paciencia de los santos. Miren cómo nos expresa el apóstol Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y leeremos en el versículo 7. Santiago capítulo 5 y el versículo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice el Señor: por tanto, ¿qué dice el Señor, apreciados hermanos? Tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, esperando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros. Y mientras desarrollamos esa paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, que dice el apóstol Santiago, se acerca. Tened paciencia también, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que han hablado en el nombre de el Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de ¿quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que vemos que parte del mensaje es la paciencia de los santos, que tenemos que desarrollar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que esperar con paciencia.
Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones, que no vamos a pasar angustia, porque aquí lo vemos. Necesitamos esa paciencia, ¿para qué? Para la lluvia tardía que el Señor está enviando, para el fuerte pregón, para el pequeño tiempo de angustia, para el cierre de la gracia, para el decreto de muerte, para las plagas, para el tiempo de angustia de Jacob. La paciencia también la necesitamos para poder discernir cuando Satanás personifique a Cristo. Necesitamos esa paciencia para poder escuchar la voz de Dios, para oír los mandamientos de Dios en el cielo, para poder estar ahí cuando se anuncie el día, la hora y el pacto eterno de nuestro Dios, y para poder mirar la señal del Hijo del Hombre viniendo en su segunda venida. Necesitamos esa paciencia. Y es que la obra del mensaje del tercer ángel es un mensaje completo. Y la obra del mensaje del tercer ángel va a realizar una obra especial. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 24. Leamos Mateo capítulo 6 y el versículo 24, para que veamos qué más va a ser el mensaje del tercer ángel. Porque hoy en día no solamente recibimos el mensaje del tercer ángel, sino también nos bautizamos en este mensaje del tercer ángel. Y al bautizarnos en el mensaje del tercer ángel, la obra de este poderoso ángel y de este mensaje tiene que realizar lo que dice Mateo capítulo 6 y versículo 24. Miren lo que dice la Biblia. Ninguno. ¿Cuántos dice ahí? Ninguno. ¿Qué dice el Señor? Puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o apreciará el uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el mensaje del tercer ángel, su obra es una obra de santificación, una obra de redención, una obra de purificación, una obra de separación entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Nadie puede servir a dos señores. Es decir, nos manda el mensaje del tercer ángel a ser decisivos, claros, concisos y precisos. No podemos servir a dos señores. Solamente podemos servir a uno. El que sirve a dos señores, la Biblia le da el nombre de laodicense. ¿Por qué es que cuando aceptamos el mensaje del tercer ángel, no podemos servir a dos señores? Miren lo que tenemos que recibir bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Leámoslo en el libro de Filipenses. Vamos a buscar el libro de Filipenses. Y miremos lo que nos muestra el Señor en el capítulo 3 y el versículo 20. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. ¿Cuál va a ser el pensamiento de los que reciben el mensaje del tercer ángel? Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice el Señor? Está en el cielo.
Así que nuestros pensamientos, ¿a dónde tienen que ser llevados? Al cielo. Nuestra conducta con la ciudadanía, ¿de qué se debe de estar desarrollando? Con la del cielo. Nuestras acciones conforme a qué reino deben de estar ejerciéndose hoy en día. Con el reino celestial. Entonces el mensaje del tercer ángel nos va a reafirmar en el reino eterno de Cristo. Por eso dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos este mensaje, ¿en qué nos convertimos? Veamos lo que nos dice Segunda de Corintios, gracias, amores. Segunda de Corintios, capítulo 5, y leamos el versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 5:20? ¿En qué nos convertimos cuando aceptamos el mensaje del tercer ángel? Dice el Señor, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿En qué nos convertimos, hermanos? En embajadores. Un embajador es aquel que viene en representación de alguien. Y nosotros somos enviados ahora en representación de la deidad para dar ¿qué mensaje? El mensaje del tercer ángel. Por eso los que predican el mensaje del tercer ángel están simbolizados por ese ángel que se ve volar por en medio del cielo, teniendo el mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de un Dios vivo. ¿Qué miramos nosotros en ese mensaje? Miramos un mensaje de separación. Miramos un mensaje de que nadie puede servir a dos señores. Miren cómo nos los expresa la mensajera del Señor en este libro, de donde hemos tomado el título de este tema. Primeros Escritos, página 118, párrafo 1, nos dice: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. ¿Cuál es la obra del mensaje del tercer ángel, hermanos? ¿Cómo es su obra? Primero dice que su obra es terrible. ¿Por qué es terrible? Uno, porque tiene que desenmascarar a la bestia. Porque tiene que desenmascarar a la imagen de la bestia. Porque tiene que desenmascarar a Babilonia. Porque tiene que desenmascarar sus pecados. Porque tiene que dar el mensaje claro, preciso, conciso, directo. Tiene que ser el mensaje como esa espada que penetra y llega hasta los tuétanos de los huesos. Y es un mensaje que su obra es tan terrible que va a llegar a separar a padre de hijos, a hijos de padres, de madres a hijos, de hijos a madres. Es un mensaje de separación. Por eso dice, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo
de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¿Qué nos dice la mensajera del Señor? Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de cada uno de nosotros. Vemos entonces que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de separación. En primero, de separación del mundo, del pecado, de la injusticia, de la maldad, de las abominaciones. Es una separación de todo lo que no hay en el reino de los cielos. Pero para eso tenemos que ver cómo es que el Señor nos va a ayudar. Veamos lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Y miremos lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, y el versículo 36. Miren lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi reino no es de donde dice el Señor, de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. ¿Ven una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Por eso miren lo que dice la mensajera del Señor. ¿Dónde va a comenzar esta separación? ¿Dónde se comienza a dar el mensaje del tercer ángel? Este mensaje le llegó a los adventistas. ¿Y dónde va a ser predicado el mensaje del tercer ángel en primera instancia? Entre los adventistas. Miren lo que nos dice. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser, ¿qué cosa? Nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Y qué aseveramos? Ser adventistas. Pero miren la diferencia entre un adventista y otro adventista. Pero ¿qué hacen algunos adventistas? Pero que rechazan, ¿qué cosa? La verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente para nuestro tiempo? El mensaje del tercer ángel. Así que va a haber algunos adventistas que van a rechazar el mensaje del tercer ángel. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿esos son verdaderos adventistas? Ellos no son adventistas. Miren cómo lo expresaría el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y el versículo 9. Apocalipsis 2:9. La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, adventista, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser adventistas y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Así lo diría el apóstol Pablo, el apóstol Juan para nuestro tiempo. Por eso miren lo que dice. Pero que rechazan la verdad presente y di que se estaban desmoronando
y que la mano del Señor estaba en su medio. ¿Para qué? Para dividirlos y ¿qué más? Y esparcirlos ahora, en el tiempo de reunir la mies, para que las joyas preciosas que hay entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Y ahora, cuando los mensajeros del Señor les presentan la verdad, están preparados para escuchar y para ver su belleza y armonía. Dejar a sus antiguos, ¿qué dice aquí? Y sus errores, dejar a sus antiguos compañeros y dejar, ¿qué más? Y sus errores, abrazar la verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su posición. ¿Qué va a ser entonces, hermanos, el mensaje de el tercer ángel? Va a ser una división, va a ser una separación. Ahora, hay un grupo que rechaza la verdad presente. Estos que rechazan la verdad presente son adventistas del séptimo día por los que viene el Señor. No. Miren lo que nos dice. Ahora hagámonos la pregunta: ¿de quién nos separará? Primero, de los enemigos de la verdad presente. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los mandamientos de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos enemigos de la verdad presente, de los cuales el ángel, por medio de su mensaje, nos va a llevar a que nos separemos? ¿Qué estaban haciendo estos enemigos de la verdad presente? Estaban cambiando la enseñanza bíblica. Estaban cambiando la interpretación profética. Cuando se abrió la puerta del lugar santísimo, 1844. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo? Estaban cambiando la interpretación profética. Hoy en día, hagámonos la pregunta: ¿qué interpretación profética se han cambiado? 1. Se ha cambiado la interpretación de la séptima trompeta. Ahora, ¿qué han hecho? Ahora las han enviado al futuro. ¿Qué más han cambiado? Veamos. El sellamiento. Algunos dicen que el sellamiento está para el futuro, que cuando se dé la ley dominical nacional es cuando va a comenzar el sellamiento. Otros han cambiado y han dicho que todavía no es tiempo de predicar el mensaje del tercer ángel. Y aquí en Colombia hay un grupo que eso cree, que no ha llegado el tiempo de predicar el mensaje del tercer ángel. Otros han cambiado la interpretación de la imagen de la bestia, que todavía no se ha formado.
que se formará en el futuro. Otros están diciendo que nunca ha habido una ley dominical, que todavía no ha llegado la marca de la bestia. Han cambiado también la interpretación profética. Otros han cambiado también la interpretación de la lluvia tardía. Y dicen que cuando se dé la ley dominical en el futuro, es cuando comenzará a darse la lluvia tardía. Que no es exactamente lo mismo que estaban haciendo los adventistas de Primeros Escritos, página 43, donde se estaba cambiando la interpretación de la verdad presente. La mensajera del Señor nos dice a nosotros, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. ¿Qué está haciendo Satanás, hermanos? Está desviando y cambiando la verdad presente. Ahora, ¿entienden ustedes por qué la mensajera del Señor nos va a decir de quién nos separaremos? ¿Por qué nos separaremos? Miren lo que nos dice el libro de Primeros Escritos, en la página 123. Le voy a pedir a un voluntario que nos lea, hermano Pinzón, que nos lea este párrafo de aquí. Para que ustedes escuchen lo que dice ahí. O más bien, hermano Pinzón, que nos los lea un hermano o una hermana que se vaya a bautizar. Para que vean lo que el Señor pide del mensaje del tercer santo. Porque tenemos que ser claros, precisos y concisos en lo que significa este mensaje y la solemnidad y compromiso que tenemos ante este mensaje. Adelante, hermana. Pues fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas
Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza, basándonos en las Escrituras, mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente. Esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. ¿Es clara la mensajera del Señor, hermanos? ¿O necesitamos explicación? ¿Qué dice ahí ella? Claro que sí, hermana. Bueno, muy buenos días, feliz sábado para todos. Hermano, hace un momento usted estaba hablando de un tema que te la atención y ahora con lo que mi hermana leyó, pues es inevitable para mí decir esto porque siento que es necesario. Para nosotros únicamente, digamos que sí es importante el mensaje que estamos dando, pero tenemos que vivirlo, como decía el hermano James esta mañana, en nuestro día a día. Para mí es importante que sepamos que la atención es el arma que Satanás está usando para desviar, como lo que estamos estudiando ahora con el hermano Amado, nuestra atención de lo que es importante, pero no solo en el sábado, sino en el día a día. Amén. Esto que tenemos en la mano, el celular, es la herramienta que se está utilizando y allá, prácticamente se aleja de esa y sale también. Estas palabras, si bien están relacionadas con, claro, asistir a la iglesia corporativa, vamos a decirlo como es, asistir, no sé, de pronto por curiosidad a otra religión, a otro culto que no sea el que nosotros estamos llamados a saber que es el correcto y la línea correcta, pero también está hablándonos de las fábulas que vemos por aquí, también está hablando de los TikTok, de los Instagram, de los cuentos que Satanás está utilizando para que la mente de nosotros se vaya a otras cosas, se vaya y empiece a pensar cosas que en realidad no son. Entonces, hermanos, el llamado en este momento, que me pareció pertinente y muy acorde al tema, es eso. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo también en la semana. Porque si bien nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente debe estar en función de esto para que esto pueda estar conectado. Si no, vamos a irnos alejando poco a poco. Gracias. Y es que, haciendo también hincapié en lo que acaba de comentar la hermana, el mensaje del tercer ángel nos va a llevar a una santificación total. Santificación de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Santificación completa y total, como dice la palabra de Dios. El mensaje del tercer ángel nos va a llevar a que el yo muera dentro de nosotros para que Cristo habite ahí. Y una vez que Cristo habite ahí, nosotros no vamos a andar ni visitando esos lugares, ni asistiendo a esas reuniones, pero de igual manera, ese mismo espíritu nos va a llevar a que no nos contaminemos en el día a día con las cosas seculares y mundanas que se presentan no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de nuestros vecinos que nos pueden invitar, vayamos a esta fiesta, fiestas paganas, fiestas mundanas, o de igual manera a esas tradiciones y esas culturas que se están metiendo y que ya están en las escuelas, donde a veces invitan a los padres que tienen que ir a participar y sus hijos. Es decir, que este mensaje del tercer ángel envuelve muchas cosas, Y es que no solamente vamos a ver, para seguir en el tema, miren qué más, ¿por qué nos separa este mensaje del tercer ángel? Muchísimos alzaron la voz para clamar, aquí viene el esposo. ¿Y qué hicieron cuando comenzaron a proclamar?
Y abandonaron a sus hermanos. ¿Qué dice aquí? Que no amaban la aparición de Jesús, ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. ¿Qué hace si nosotros no amamos, no ansiamos, no nos preparamos, no nos santificamos para esa venida del Señor Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida. Y luego ordenó a los ángeles que, ¿qué dice aquí? Que sacasen a su pueblo de entre los impuros. No fuese que quedasen contaminados los que eran obedientes al mensaje, se destacaban, como dice aquí, libres y unidos. Es decir, rompían las cadenas de los cargos que los ataban, rompían las cadenas de el parentesco que los unía y se unían con los que buscaban la obediencia y la santidad para ver venir al Señor entre las nubes de los cielos. Entonces vemos que hay dos clases de adventistas, ¿no es así? El adventista que se prepara y el adventista que solamente lleva el nombre. El adventista que solamente lleva el nombre, pero que rechaza el mensaje del tercer ángel o los mensajes de la verdad presente. Miren lo que dice: adventistas nominales, a los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero ¿qué hacen? Pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado, si bien continuaban abrazando la esperanza adventista. ¿Cómo les llama la mensajera del Señor? Adventistas nominales, los que rechazan la verdad presente, y también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas. En remotas publicaciones de nuestros antecesores se los menciona también como adventistas del primer día. ¿A qué van a llegar a ser estos adventistas nominales cuando llegue la ley dominical? A guardar el domingo. ¿Y cómo se les va a llamar? Adventistas del primer día. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje del tercer ángel y el mensaje aceptado. El mensaje de la bestia, el mensaje de la imagen de la bestia. Miren lo que nos dice Efesios, página 249. Veamos lo que nos comentaba la hermana. ¿A dónde nos va a llevar este mensaje del tercer ángel? Nos va a llevar a renunciar al mundo. Una luz santa resplandecía sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que aceptan el mensaje del tercer ángel. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales y dirigían miradas ansiosas hacia el cielo, a la espera de ver a su amado libertador. Una santa luz brillaba sobre sus rostros, denotando, ¿qué dice aquí? La paz y el gozo que reinaban en su interior. Jesús pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. ¿Qué es lo que se nos acerca, hermanos? La hora de nuestra prueba. ¿Y cuál es esa hora? ¿Cuál es esa prueba?
la ley dominical versus el sábado santo del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nosotros renunciamos al mundo, eso es lo que nos dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer en el versículo 14. Miren lo que va a ser el mensaje del tercer ángel. Yo les he dado tu palabra. En este caso, ¿qué nos ha dado? El mensaje del tercer ángel, la verdad presente. Yo les he dado tu palabra. ¿Y qué va a ser este mensaje? ¿A dónde nos va a llevar? A que nos aborrezca el mundo, hermanos. A que nos considere fanáticos, locos, desquiciados, alarmistas, extremistas, disidentes. Nos va a llevar a tal grado que el mundo los aborrecerá. ¿Y por qué es que el mundo los va a aborrecer, hermanos? Porque no son del mundo. ¿Y por qué es que ellos no son del mundo? Porque ellos siguen a alguien que se llama Jesucristo, que no es de este mundo. Entonces vemos que a dónde nos va a llevar el mensaje del tercer ángel. A abandonar el mundo. Aquí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y el versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios, Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, ¿qué dice ahí? El mundo amaría lo suyo. Mas, porque no sois del mundo. Antes, ¿qué dice el Señor? Yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Qué va a hacer el mundo? Nos va a aborrecer. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra y por causa del testimonio. Por eso el mundo nos va a aborrecer. Miren lo que nos va a decir el conflicto de los siglos, hablando de cuando se proclame este mensaje. El mundo nos va a aborrecer por lo que se predique y por el testimonio. Dice aquí, se repetirá, hablando del mensaje que se une al tercer ángel, con la mención adicional de ¿qué? De las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí
la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. ¿Qué pasa cuando nosotros rechazamos el mensaje del Señor? ¿Qué pasa con nuestra mente? Se va haciendo más duro el corazón. A veces la gente dice, oh, más adelante tomaré mi decisión. Pero no se dan cuenta que cada vez más el corazón se va endureciendo y la mente se va entenebreciendo. ¿Por qué? Porque como personas nos vamos acostumbrando a ver las cosas que a Dios le desagradan como cosas comunes y normales, que ya dejamos de sentir, perdemos el sentimiento, ya no sentimos, nuestra mente se empieza a enfriar. Por eso dice, en su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias, ¿qué cosa? Las influencias de los ángeles malos. ¿Ven entonces por qué es que el Señor, a través del mensaje del tercer ángel, hace una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Sigue diciendo, el sábado, ¿qué dice aquí? Será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Para nuestros hermanos que están aquí, nuestras visitas que nos están acompañando, la Biblia nos dice que el sábado es el corazón de los 10 mandamientos. Hoy estamos en este día, el día santo del Señor, y es el corazón de los mandamientos de Dios. La Biblia misma tiene el sábado en el centro de su ley. Leamos lo que el Señor dice hablando de este día en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8. La Biblia lo dice: te acordarás del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. ¿De quién es este día, hermanos? La Biblia dice que es de Jehová nuestro Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué día bendijo el Señor? El sábado. ¿Qué día santificó el Señor? El sábado. ¿Y qué día reposó el Señor? El sábado. Por eso vemos que el sábado es la gran piedra de toque, porque es el sello del Dios vivo. Es la señal entre Dios y su pueblo. Miren cómo lo expresa Éxodo capítulo 31. Y el versículo 13. Éxodo 31, 13 dice el Señor: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que dice la Biblia, morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en el sábado, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día del sábado, ciertamente morirá. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel por sus generaciones. Pacto perpetuo es a Jehová. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. ¿Y el sábado en qué se convertirá? En la gran piedra de toque. Les hago una pregunta. ¿No habrá ahí una división, una separación entre la correcta observancia del sábado y unos que profesan guardar el sábado? Sin embargo, veamos qué va a ocurrir en esta separación. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente ¿a quiénes? A los hombres. Entonces se trazará, ¿qué dice aquí? La línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Vemos que hay una separación en el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo van a ser considerados estos predicadores del mensaje del tercer ángel? Dice el Conflicto de los Siglos, página 592. Hasta ahora,
se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas como absurdas y sin fundamentos. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. ¿Cómo te van a considerar, hermano, por dar este mensaje? Eso ha ocurrido en el pasado. Dice la mensajera del Señor: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto donde, en el mundo, como en donde. ¿Y será que solamente se está refiriendo a las iglesias del mundo protestante caído? ¿O también se está refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día? También se está refiriendo a esta iglesia. ¿Qué dice aquí? Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Martín Lutero, ¿a qué iglesia desenmascaró? A la iglesia católica. Y los predicadores del mensaje del tercer ángel, ¿a qué los pecados de qué iglesias desenmascararán? A los pecados de las iglesias, de las hijas de la ramera y de la madre, y también de los pecados de la iglesia adventistas. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios? Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndolo a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas, sin temer, ¿qué cosa, hermanos? Sin temer a las consecuencias. ¿Vamos a padecer consecuencias? Sí. ¿Cuáles consecuencias creen ustedes que vamos a padecer? Persecución,
Primero, ¿qué vamos a pasar por medio del pueblo? ¿Qué creen ustedes que va a ser el pueblo que profesa ser de Dios y que los predicadores van a recibir las consecuencias? ¿Qué le ocurrió a Elías? ¿Qué hizo el pueblo contra Elías? Decían que él era el perturbador de Israel. ¿Qué más hicieron con Elías? ¿No lo persiguieron? ¿Quién lo persiguió? El pueblo de Israel. ¿Qué más hicieron con él? ¿Qué hicieron con su reputación? La destruyeron. ¿Le levantaron falsos testimonios? Le levantaron falsos testimonios. ¿Y ustedes creen que eso no lo van a hacer con los que prediquen el mensaje del tercer ángel? ¿Qué hicieron con Isaías? ¿Qué decía y cómo decía Isaías que estaba el pueblo? ¿Saben que Isaías dejó unas palabras muy duras al decir que el pueblo de Israel se estaba comportando peor que los animales? Porque él dijo, el buey conoce a su dueño, pero Israel no me conoce a mí. Es decir, los animales están más susceptibles a la palabra de Dios que ustedes. ¿Cómo predicaba el Elías que llegó en los tiempos de Jesús? Juan el Bautista. ¿Cómo predicaba? ¿Cómo les llamaba a los líderes religiosos? Eran palabras duras, hermanos. Así les decía, generación de víboras. Pero ¿quién inspiraba al profeta Juan el Bautista? El Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo llevaron a Juan el Bautista el dar esas declaraciones? Porque aquí dice, se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y a señalar los peligros. ¿A dónde lo llevaron a Juan el Bautista a decir esas palabras? A la muerte. ¿Qué hicieron con él? Lo decapitaron. ¿A dónde llevaron el decir estas verdades a los apóstoles? A la muerte. ¿Tendrán miedo los mensajeros de Dios para este tiempo? Veamos lo que dice la mensajera del Señor. Miren lo que dice. Miles, dice aquí. ¿Qué dice aquí? En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. ¿Qué dice aquí? Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron, sin detenerse en calcular las consecuencias. Miren lo que dice. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por qué, por su reputación o qué, o sus vidas. Sin embargo,
cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, ¿qué dice aquí? Algunos consternados estarán listos para exclamar. ¿Qué van a exclamar estos hombres, estas mujeres? Si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, ¿qué dirán ellos? Habríamos callado. ¿Llegará un periodo en el que van a llegar a temer? Sí, hermanos. Si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar, ni siquiera llego al tamaco. Pero dice que ellos se dejaron mover por el Santo Espíritu de Dios. Ese santo celo que el Espíritu Santo les ponía en sus corazones. Miren qué es lo que ocurre con ellos. Miren lo que les va a ocurrir, el por qué van a dar estas palabras. Estarán rodeados ¿de qué? De dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué nos va a ocurrir? El entusiasmo que les animará se desvanecerá. Saben ustedes que eso a veces nos ocurre. Y el hermano Rubén nos entiende y ustedes también nos entienden, hermanos. Cuando pasamos por pruebas, por dificultades, y cuando parece que la obra se está desvaneciendo, ¿qué ocurre? A veces también perdemos el entusiasmo. Sin embargo, miren lo que dice la mensajera. Yo le doy gloria a Dios por estas palabras. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Sin embargo, no podrán retroceder. No podemos regresar atrás. El mismo espíritu que nos llevó a movernos, el mismo espíritu nos va a decir, no puedes regresar atrás. Y el Señor nos envía ese bálsamo de refrigerio para continuar y para avanzar. Por eso dice, y entonces, sintiendo su completa incapacidad, ¿qué haremos, hermanos? Se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Por eso el mensaje del tercer ángel, hermanos, nos lleva a una separación total. Voy a ir terminando con esta cita. Esta cita del hermano Alonso Trevier Jones, porque el mensaje del tercer ángel nos dice, en compañía del cuarto, salid ¿de dónde? Salid de Babilonia. Miren lo que dice. Muchos han albergado la idea de que salir de Babilonia consiste en salir ¿de dónde? De la iglesia metodista, de la iglesia presbiteriana,
o de la Iglesia Católica e ingresar ¿a dónde? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, no es suficiente. A menos que uno esté convertido. ¿Y qué dice aquí? Separado de este mundo. ¿Qué dice aquí? Si nosotros seguimos en el mundo, ¿hemos salido de Babilonia? Absolutamente no. Sigue diciendo. Incluso, aunque esté en la misma iglesia del séptimo día, en el mismo tabernáculo de Battle Creek, aunque esté ahí, dice él, pero si el mundo sigue en él, aún sigue ¿dónde? En Babilonia. Lo anterior no es decir que la iglesia adventista del séptimo día sea Babilonia. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. ¿A qué iglesia se está refiriendo? ¿A la iglesia adventista que guarda los mandamientos de Dios o a la iglesia adventista nominal que profesa creer pero que no guarda los mandamientos de Dios? ¿A qué iglesia adventista se está refiriendo que no es Babilonia? A la iglesia adventista que guarda los mandamientos de Dios. Esa iglesia no es Babilonia, porque ha salido del mundo. Pero la iglesia adventista, que profesa ser iglesia adventista, pero que tiene el mundo adentro, que tiene las enseñanzas paganas, que tiene las culturas paganas, que tiene fábulas adentro. Esa iglesia adventista sí es Babilonia. Por eso dice él, no es en absoluto así, pero quien está conectado consigo mismo, está conectado con el mundo, y el mundo es Babilonia. Hay que separarse ¿de qué? Del pecado. Los adventistas que se separan del pecado, ¿son Babilonia? No, mas los adventistas que no dejan el pecado, ¿son Babilonia? Sí, eso es lo que está diciendo. Hay que separarse del pecado, hay que separarse del mundo para estar fuera de Babilonia. Tener apariencia de piedad mientras se niega la eficacia de ella es simplemente otra forma de describir a Babilonia y su condición en los últimos días. Por lo tanto, si yo, adventista del séptimo día, tengo la forma de piedad, pero estoy desprovisto del poder, ¿qué dice ahí? Pertenezco aún a Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que no ha hecho el mensaje del tercer ángel? No ha hecho su efecto en mí. ¿Y cuál es el efecto del mensaje del tercer ángel? Separarme del mundo, separarme de la carne, separarme del diablo. Por eso dice, no importando, ¿qué dice aquí? ¿Qué etiqueta me adjudique? Sigo siendo un babilónico. Llevo el manto babilónico. ¿Y qué dice aquí? Y llevo a Babilonia a cualquier iglesia a la que vaya. Puedo estar aquí, hermanos, en la iglesia del Tamaco y sin darme cuenta estar trayendo a Babilonia aquí. Sí, hermanos, podemos pasar por eso.
Por eso, cuán importante es salir de Babilonia. En estos 5 minutos que me quedan, los quiero llevar a la palabra de Dios para que ella haga efecto en nuestras vidas. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Veamos lo que nos dice el versículo 12. ¿Qué es lo que hace Cristo y su justicia a través del mensaje del tercer ángel? Colosenses 1:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar este mensaje? El cual nos ha librado. ¿De qué nos libra? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué nos libra el Señor? De las tinieblas. En Efesios capítulo 6, veamos lo que nos dice. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? De este mundo. Contra malicias espirituales en las alturas. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿A quién? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí mismo en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 8. ¿Qué dice el Señor? Efesios 5:8. ¿Qué éramos? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué dice el Señor? Soy luz en el Señor. ¿Y a dónde se nos manda? Andad como hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Así que debemos entonces abandonar el mundo y el yo. Por lo tanto, si soy amante de mi propio yo, debo dejar de serlo. ¿A quién tengo que dejar de amar? A mí mismo. Sal de Babilonia. A esta, evítala. No se trata de que yo tenga que mirarte, estudiarte y determinar si tú eres uno de los que se ama a sí mismo, uno de los ávaros, vanidosos, soberbios, y entonces separarme de ti. En absoluto es eso. Es decir, hermanos, no se trata de que yo determine quién es Babilonia. ¿Quién determina eso? Es Dios. Pero ¿quién va a sacar ese yo de nosotros? El Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué debemos de abandonar? ¿Qué va a ser el mensaje del tercer ángel? Un mensaje de separación. Que Dios nos ayude a que podamos recibir completamente el mensaje del tercer ángel. Esta misma cita está en este boletín de la Conferencia General, el sermón número 9 de 1895. Ahí se encuentra cuando el hermano A.T. Jones estaba predicando Salid de Babilonia, que es el mensaje del tercer ángel unido al mensaje del cuarto ángel. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios, preparar nuestros corazones para la segunda amonestación que Dios nos envía en este día a través de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Mensaje de separación y sellamiento. Mensaje que se nos manda a dar y a recibir y a vivir todos los días de nuestras vidas, en cualquier lugar donde nos encontremos, porque es un mensaje divino, es el mensaje que prepara a tu pueblo para estar listo delante de la presencia de Dios Santo, porque tu palabra dice, Señor de reyes, que sin santidad nadie habla, pues tú eres Dios. Por eso, Señor, te suplicamos y te rogamos, a través de ella podemos ser libertados de la carne y del diablo, que podemos ser separados y mirar a tu luz admirable, que es un mensaje y es una preparación que podemos alcanzar gracias a la justicia de Cristo, gracias a su ejemplo, para poder llegar a ese momento clave y repetir esas palabras bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y nada encuentra en mí de él. Esa será la condición del pueblo de Dios, dice tu mensajera. En estos tiempos finales se habrán separado del pecado, y el que es santo seguirá siendo santo, y el que es justo seguirá siendo justo, mientras que otra clase, el que es sucio se seguirá ensuciando, y el que es inmundo seguirá participando de la inmundicia. Límpianos, Señor, y santifícanos para tu honra y tu gloria. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice: amén.